Don Jaime de Berenguer, muy buenos días. Muy buenos días, señor Parejo. Gracias y bienvenido por atenderme. Pues un placer. Bueno, vamos a hablar de muchos asuntos en la medida de lo posible y en el tiempo que tenemos, pero me gustaría hacerle una pregunta que está muy en boga en estos últimos días. ¿Corre peligro la Constitución española? Uf, qué pregunta más difícil. Es para empezar. La verdad es que, sí, así relajadamente. Claro, así luego ya vamos más tranquilos. Eso es una pregunta que tiene una contestación muy compleja porque, claro, ser capaz de predecir el futuro es complejo, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y yo creo que esto nadie lo puede negar, yendo a las evidencias, esto no es tanto una opinión, es que lamentablemente nuestra Constitución desde hace ya muchos años pues viene deteriorándose y hemos desembocado en una democracia pues realmente de baja calidad, no de alta calidad. Nos parecemos lamentablemente cada día más pues a una democracia latinoamericana que una democracia nórdica, por poneros un ejemplo, ¿no? Y en este caso, con este gobierno de la nación de Sánchez e Iglesias, pues todo este proceso se ha acelerado de una manera muy notoria. Y además lo que es peor, yo creo, y es que hasta ahora cuando algún partido pues cometía alguna actitud o alguna actividad que fuera poco clara o que no fuera completamente legítima, pues tenían cierto reparo en ocultarlo. Y además había cierta reacción pública por sancionarlo. Entonces, como sabían que tenía consecuencias, de alguna manera siempre había cierto freno. No digo solamente que fuera un freno de tipo externo, es decir, por miedo a los demás, sino que también había cierto freno interno. Es decir, las propias personas pues también tenemos nuestro propio código de valores y de manera de utilizar las instituciones. Y yo creo que pues había cierta acopio moral de limitaciones a hacer cualquier cosa. Y lo lamentable, lo muy preocupante en este caso es que ambas han desaparecido. Hoy en día tenemos un gobierno, unos señores que están ahí, el señor Sánchez, el señor Iglesias, que no tienen ningún tipo de problema moral para hacer todo aquello que se les ocurre desde en gana, no tienen ningún tipo de cortapisa. Y lo que es mucho peor, y es que tampoco parece que desde el punto de vista social pues haya consecuencias sobre los actos de los políticos, ¿no? Y cuando se pierden las dos cosas, pues al final es muy posible que efectivamente degenere lo peor, que ya no solo es una pérdida de la Constitución del 78, sino de lo que significa. ¿Y qué significa? Pues básicamente una Constitución son las reglas que nos damos entre todos para convivir en paz, reconociendo unos derechos, no solo nuestros, sino también de los demás. Y en este caso, pues yo creo que la Constitución del 78 no sería para mejorar, porque cuando se cambia una Constitución también puede ser para mejorar o para actualizar, sino que en este caso sería más bien para empeorar y para enfrentar y segregar y poner en peligro algunos derechos básicos constitucionales, fundamentales que se llaman, que hoy en día siguen recogidos. ¿Cree usted, por tanto, que hay una involución en ese sentido del proceso del 78? Que, por supuesto, las constituciones son mejorables, todas ellas son reformadas adecuadamente y en función de... pero aquí en este país tenemos la sensación, primero, de que se ha incumplido sistemáticamente la Constitución por algunos gobiernos autonómicos, que no ha tenido consecuencias y que al final la ciudadanía lo da como algo normal. Uh-huh. Efectivamente, por eso le decía que esto no es un proceso que se haya iniciado ahora, sino que ya lleva bastantes años, porque al final tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando una ley sale de un parlamento, no se discute. Es decir, la ley sale discutida del Parlamento. La ley es el resultado de la discusión parlamentaria entre las distintas opciones políticas y maneras de ver las cosas. Se puede cambiar, pero también se cambia en el Parlamento. Se vuelve a discutir y se vuelve a votar si hay una nueva mayoría, o una nueva necesidad, o una nueva realidad. Sí, pero cuando una ley sale de un Parlamento y es inconstitucional por sistema... Y sobre todo, lo que es peor, que se negocia la ley. Entonces la ley pierde todo su sentido. Si yo digo que una comunidad autónoma tiene que cumplir tal y ya no se cumple porque hay que llegar a algún acuerdo saltándose la ley, esto es negociable, etcétera, pues ahí es cuando no es que solo no se cumpla la Constitución, es que se debilita la Constitución
constantemente, porque al final queda como un papel mojado, ¿no? Y eso es lo que le ha ido pasando a la Constitución del 78. Y en eso no es una cosa que haya empezado ahora, una cosa que comenzó ya hace muchos años, que lamentablemente se ha acelerado, ¿no? De hecho, hasta cierto punto, lo que nos pasa hoy en día es la consecuencia de ese proceso de pauperización o de degradación democrática que hemos ido teniendo en España durante muchos años. Bueno, le decía esto porque la palabra proceso constituyente se escuchó en el Congreso de los Diputados. Este era el primer síntoma de que algo se veía venir, que algo se estaba preparando, ya se sabía, y es verdad que desde hace mucho tiempo esto ha venido conculcándose la Constitución y sin que pase absolutamente nada, y el ciudadano dice, pero bueno, yo tengo unas obligaciones que me impone la ley, y resulta que es para mí, pero no son para aquellos que la incumplen, y además de manera infinitamente mayor que la mía. Y esa sensación que se ha tenido en el pueblo prácticamente es que se asume. Yo creo que en este país pasa algo, y es que cuando alguien roba nos llama mucho la atención la primera vez. Cuando roban tantas veces, ¿verdad?, ya parece como que nos llama la atención y como que es algo normal, y como que, bueno, pues tiene que ser así, ¿qué le vamos a hacer? Y parece como que se calma la sociedad ante una situación dramática, ¿no? Y lo hemos visto con lo de los ERE, un escándalo brutal que tenía, bueno, que seguía a otros que había habido también en diferentes lugares, pero escándalos tan importantes que ya no tienen casi ni trascendencia. Sí, efectivamente. De hecho, en el fondo es una reacción psicológica bastante humana y normal, que es lo que es la saturación de, incluso esto nos pasa mucho en los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el gusto. Cuando uno está saturado de un cierto sabor, pues ya o necesita subir mucho la intensidad para que le sepa algo, o simplemente no le sabe nada. Bueno, pues con esto de la corrupción, los escándalos de corrupción en España se tapan con otros escándalos de corrupción tan grandes o mayores que el anterior, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ahí hay una especie de indefensión por parte de los españoles, que entre un sistema judicial politizado, que además es lento porque es muy garantista, que eso está en sí mismo está muy bien, ¿no? Pero también tiene una serie de costes. Pues al final no percibimos que haya una relación entre los hechos y las consecuencias, no hay una contingencia. Entonces, claro, pues esto también lo han aprendido los malos políticos, porque a todo esto hay que decir que hay buenos políticos también. Lo que pasa es que son los menos y cada vez son menos, porque claro, un buen político cuando está en política no está dispuesto a hacer algunas cosas, ¿no? Y esto que me ha comentado usted, pues es así. Al final hay un escándalo de corrupción que cambia a otro y al final acabas perdiendo el interés, ¿no? Lógicamente. Claro, le hacía esta pregunta, fíjese, porque ustedes en su asamblea tienen una delincuente sancionada, es decir, procesada con sentencia, y que está ahí ocupando, y que parece como que esto es algo normal. Es decir, la señora Isa Serra ha sido condenada, ha vulnerado la ley. Eso en cualquier país decente del mundo hubiera supuesto la dimisión y el cese inmediato. Y no solamente está, sino que además da lecciones de moral. Sí, bueno, por hacer un poco de abogado al diablo, es verdad que no es una sentencia firme. No es una sentencia firme, bueno, está recurrida, pero ahí hay otra cuestión. Pero ahí no se Lo digo porque también, claro, aquí la cuestión más interesante es que una persona, que además ella no lo ha negado, que ha dicho lo que ha dicho de la policía, que ha hecho lo que ha hecho contra la ley y que así lo recoge la sentencia, no haya dimitido. Es más, es que parece que es una heroína. Por algunos medios de comunicación se le ha defendido como tal, y desde luego su propio partido la apoya como tal, ella se jacta como tal, y ahí está, en el Parlamento. O sea, pero eso al final es un sistema de degradación. Esto en otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, el otro día, la persona que asesoraba al gobierno británico sobre el COVID-19 se saltó, o sea, que no cometió no mató a nadie ni nada por esto, se saltó una ley, una propia norma de confinamiento y ha dimitido. Pues eso en España, eso es lo que le digo que es realmente el problema, que se ha perdido una emoción básica que es muy interesante, que evolutivamente tiene un significado muy potente para que funcionen las sociedades, que es la vergüenza. Cuando uno no tiene emoción de vergüenza, pues quiere decir que no se siente evaluado por los demás y que se cree que puede hacer cualquier cosa. Bueno, pues en España, cuando decimos no tienes vergüenza, es que realmente ese mecanismo de control social pues ha desaparecido y en la política está instalado. Y por eso no tienen ningún problema
en decir un día una cosa, al día siguiente toda la contraria y al siguiente una tercera completamente distinta y no pasa nada. De alguna manera, pues nosotros también tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Porque no hemos recompensado a los buenos políticos y la buena política, sino que lamentablemente nos hemos dejado llevar en muchos casos por la víscera, ¿no? Bueno, es que la ideología. Quizá la política en España se viene deteriorando desde hace muchísimo tiempo. Por ustedes mismos, no es un problema del pueblo, porque al final los ciudadanos lo ven reflejado en las diferentes instituciones y eso es un reflejo de la sociedad. Si ustedes se degradan, el pueblo se degrada automáticamente, ¿no? Y es un proceso como interactivo, efectivamente. Sí. Y además lo vemos todos los días. Si ustedes discuten en el Parlamento y tensan los debates habituales y ese procedimiento ya se salta todas las reglas éticas y morales, pues eso se traslada luego al pueblo. Sí. Y a este pueblo no hace falta que le invites mucho. Sí, pero fíjese lo que pasa. Esto es muy curioso. Yo también soy pueblo, yo soy básicamente un ciudadano, un ciudadano. Y llevo en el Parlamento, va a ser ahora un año, ¿no? Bueno, pues en un año yo sí he visto un grupo, esto lo puedo decir sin ningún tipo de rubor ni condicionamiento ninguno. Si ha habido un grupo político que no ha insultado ni una sola vez a nadie, pero ni una, que ha votado muchas proposiciones de otros grupos y que ha intentado construir ese Vox. Yo lo he vivido en primera persona. Se pueden revisar las actas. Ni un insulto, ni una mala forma, ni una descalificación ad hominem, ni nada. Nosotros hemos votado muchas veces propuestas que venían de la izquierda porque nos parecían buenas para los madrileños. Que eso es lo importante, que sean buenas para los madrileños. Porque no nos vamos a equivocar. La izquierda no lo hace todo mal, ni nosotros lo hacemos todo bien. Y ahí está lo bueno del parlamentarismo. El Parlamento es un sitio donde se va a hablar, a discutir y a llegar a acuerdos. Pero, curiosamente, nuestras buenas iniciativas muy pocas veces salen en la prensa. En cambio, falta simplemente que uno monte un escándalo, que lleve una impresora, que saque un papel de 18 metros de largo desde su escaño, que se ponga una camiseta o que insulte, para que ahí sí salen todos los medios de comunicación. Entonces, yo tampoco voy a culpar al medio de comunicación, pero hay una relación extraña entre lo que se ofrece, lo que pide la gente, lo que hacen los políticos. Claro, al final, ¿qué aprende un político de tercera? Pero hágalo. Porque lo mejor que puede hacer para llamar la atención es sacar ahí una impresora, sí, pero Rufián en el este. Sí, yo le ruego que lo haga, por favor, porque yo no soy corporativista y lo he demostrado, y me parece que nosotros somos responsables muy directos de lo que está pasando y hay que decirlo. Yo entiendo que esto a algunos les cabe, pero es natural, pero los medios nos hemos acomodado muchísimo y hemos empezado a servir a quien no deberíamos de servir, que ese es el problema. Y claro, es que cuando es una empresa y hay dinero por medio, pues algunos tienen los valores justitos para levantarse por la mañana y les dura una hora, y luego rápidamente se rinden ante una evidencia, que es la pasta, hablando vulgarmente. Pero también, don José Luis, hay gente como ustedes que no son así. O sea que no hay que perder la esperanza. Y así estamos. Simplemente lo que tenemos que hacer, bueno, estamos pues sí, pero que nos da igual, como estamos hablando usted con gente honrada, claro. Y habrá gente que nos escuche pues y que estará encantado de hacerlo. Y yo realmente, estoy súper cómodo y súper encantado de hablar con gente con la que se puede hablar, que ese es uno de los problemas del país. Entonces, lo que tenemos que hacer sobre todo es un buen diagnóstico. Que tienen culpa la sociedad, parte de culpa, y los medios, y los políticos los primeros, claro. Y los partidos más que los políticos. Claro. Y ahí, si no hacemos un buen diagnóstico médico, casi diría, ¿no? Pues seremos incapaces de encontrar la solución. Y bueno, en eso todos tenemos que asumir pues, nuestra parte de culpa e intentar salir adelante hacia una sociedad mejor para todos. Bueno, algunos que ya tenemos años, ¿verdad? Y que hemos vivido circunstancias en este país muy tristes en todos los sentidos, hemos visto cómo se va produciendo una involución en la política que se traslada rápidamente al pueblo. Pero eso lo hemos visto desde hace mucho tiempo. De una talla política elevada, aunque sus ideas no conformaran las de uno mismo, hemos visto cómo eso se ha ido diluyendo poco a poco y ahora la gente, muchos de los que entran en política, muchos de los ciudadanos que ejercen la política no van a ejercer política, van a otra historia, que es absolutamente diferente. Lo hemos visto desde la política municipal, que quizás es el embrión de todo, eso se ha ido trasladando a las autonómicas y luego al Estado.
Y ahora vemos como hay gente que tiene unos intereses diferentes, que no es precisamente servir a su pueblo, que yo creo que es el interés primordial. Totalmente de acuerdo con usted. Vamos, no le quito ni una coma, efectivamente. Ese es uno de los problemas. Pero, bueno, la única herramienta que tenemos, yo lo sé porque como elector, y me pasa a mí como le pasará a usted, como a todos los que nos estén escuchando, lo único que tenemos es la herramienta del voto y la vergüenza. Es decir, lo que a mí me parece increíble es que una vez que estén en el poder, pues no se pueda remover, no se pueda quitar, no se pueda hacer nada por mover a un político que se sabe a ciencia cierta que ha engañado, que ha mentido. Por ejemplo, el caso de Pedro Sánchez. Un señor que se presenta a unas elecciones, que le dice a todo el país, empezando por sus propios votantes, que no va a gobernar bajo ningún concepto con Pablo Iglesias, que no lo va a hacer con Esquerra Republicana, ni los nacionalistas, ni los filoetarras, y lo primero que haga sea eso a mí ya en sí mismo me parece, pues no sé, si estuviéramos hablando de un producto, estaríamos hablando de publicidad engañosa y sería sancionable, sería judicializable. Pues a mí pero no se pone ni colorado, cuidado, que se lo han reiterado ustedes y otros en el Parlamento una y otra vez, le da exactamente lo mismo. Ese es el problema. Exactamente. Claro, y eso es muy sintomático, porque cuando a uno le da absolutamente lo mismo, quiere decir que uno de dos, o es un psicópata, que no creo que sea el caso, y otra que sabe perfectamente que no hay ningún mecanismo que no hay consecuencias, que permita, exacto, que no hay consecuencias, si eso lo tenemos muy claro. Pero incluso ni a nivel judicial, es que estamos viendo lo que usted decía al principio, me quedo con la clave, es que no hay separación de poderes en este país, y mientras eso no ocurra va a ser muy difícil que podamos dar una solución a esto. Yo no sé desde Vox, sobre todo porque noto en los últimos meses que se les presta muy poquita atención. Es verdad, o sea, ustedes tienen una representación parlamentaria, son la tercera fuerza política muy importante en la Comunidad de Madrid, también tienen una representación importante, aunque no en la misma proporción, pero en cambio los medios de comunicación están obviando las propuestas, las actuaciones, las intervenciones de Vox en los diferentes parlamentos. Yo no sé si esto es una trama, evidentemente sí lo sé, pero me gustaría que me lo dijera usted. Hombre, yo creo que, como dice el refrán, ¿no? Si tiene pico de pato, pies de pato, plumas de pato, pues igual es un pato, pues casi con toda seguridad estemos delante de un pato, ¿no? Y yo creo que efectivamente esto no es ninguna casualidad. No es el primer partido con lo que se hace, no es el primer caso con el que se hace. No. Pero efectivamente, esto me ha dado usted la clave antes. Efectivamente, hay muchos medios de comunicación que solo miran la cuenta de resultados. Hemos tenido además hace muy poco un ejemplo bastante escandaloso y bueno, pues están al servicio como cualquier otro de que les paga, ¿no? Pero bueno, yo también creo que los españoles, bueno, cada día pues tienen otros instrumentos para informarse. De hecho, cada día más gente se informa a través de las redes sociales, que son otro peligro por otra parte. Sí, tiene la parte buena y la mala, sí. Exacto, de buscar tú proactivamente distintos tipos de noticias, de mirar en el extranjero, de ver uno y todo el contrario. Es decir, ¿no? Lo que sí queda bastante claro es que los medios de comunicación en España hoy en día, muchos de ellos, sobre todo normalmente suelen ser los más grandes, dependen exclusivamente casi prácticamente del Estado, de las grandes empresas del Estado, ¿no? Españolas. Y bueno, pues así lo tienen muy difícil ser independientes, pero sin embargo, por ejemplo, pues todavía quedan medios independientes como el suyo, o periodistas, que es muy curioso, están saliendo en Internet muchos canales de YouTube, o están apareciendo periodistas en Internet, en Twitter, por ejemplo, que ya funcionan bajo patronazgo, lo que les permite decir. Y eso, cuando surge eso, es que hay una demanda. O sea, no surge por generación espontánea, no, porque hay una demanda. La prueba son ustedes. La prueba son ustedes. Es decir, ustedes arrancan en Andalucía, nadie contaba absolutamente con ustedes, y eso es que alguien que han llegado, y han llegado a través de ¿qué? Fundamentalmente de las redes sociales. Pero es que luego vienen las siguientes elecciones, las nacionales, y nadie contaba con que ustedes iban a obtener lo que han obtenido, y fíjense el varapalo que se llevan algunos. Y esto, reitero, sin apenas apoyo de los grandes medios. Quiere decir que hay una demanda. Eso no le quepa la menor duda, seguro. Y lo hemos visto en las caceroladas y en las manifestaciones públicas.
A veces incluso con una mano en el cuello. Sí, bueno, eso para ayudarnos a hundirnos un poco. No le quepa a usted ni la menor duda. Aquí solamente hace falta que levantes la voz, y no son ustedes solos. Le habla quien le habla, lo puede decir en propia persona. Como levantes la voz contra el poder establecido, se te acabó. Claro, es que esa es la clave. Usted lo acaba de decir, es tocar el status quo. Claro. El status quo, esa es la clave. Sí, pero en el momento que uno toca el statu quo, pero además no lo hacen solo los medios de comunicación. En España no hay quien se crea una sola, ni una sola encuesta electoral. ¿Quién se crea una encuesta electoral? ¿Quién se crea? No habrá nadie. Y ya estamos, claro. Por eso le digo que estamos lamentablemente en una situación de una democracia de muy baja calidad. Y cuando uno habla de una democracia, no solamente habla del Parlamento, de las leyes, habla de todo, pero cuando se degenera todo el cuerpo político. Y entonces, pues eso, incluyen los medios de comunicación, incluyen las empresas que hacen encuestas electorales, en fin. Bueno, las encuestas pagadas, cuidado, que todos sabemos cómo funciona esto. Si yo pago la encuesta, pues lo que hace el gobierno con el FIS. Si yo pago la encuesta y pago al que está ahí, pues la encuesta me tiene que ser favorable. Porque parece que eso invita. Hay que mandar un mensaje de optimismo, porque si estamos nosotros aquí hablando es porque hay una posibilidad de salir adelante. Claro. Si existen medios de comunicación como el suyo, es que existe la posibilidad de salir adelante. Si existen partidos como Vox, existe la posibilidad de salir adelante. Y yo veo que la sociedad española está un poco adormecida, pero también hemos podido ver durante estos días que hay muchos millones, no hablo cientos, hablo de millones de españoles que están, no sé cómo decirlo, pero están preparados para salir a defender sus libertades, la ley, y una forma de hacer las cosas pues que no suponga la completa sumisión permanente a los dictados de lo políticamente correcto. Pero va en camino, quieren imponer. No, Jaime, va en camino, Porque estos 3 meses les ha servido al gobierno, con su estado de alarma incluido, para adormilar mucho más a la gente, para tenerla tranquila y para que cuando salgan de esto digan qué bueno es el gobierno que nos está ayudando, fíjate, nos da esto, que es que yo he visto a autónomos decir esto, y esto es muy triste, digo, que le ayuda a usted si ha sido el que le ha obligado a cerrar. Si es que usted no quería cerrar, le han cerrado directamente. Es que estas cosas funcionan. Sí, funcionan. Funciona. O sea, no nos vamos a engañar, y además normalmente hacer el mal es mucho más difícil, mucho más fácil que hacer el bien. Claro. Entonces, claro, cuando uno no tiene escrúpulos, pues le resulta relativamente sencillo. Y si ya juega con el hambre, la necesidad de mantener a las familias, pues es todavía más sencillo desde el poder, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que intentar guardar cierto optimismo y saber que se pueden hacer las cosas, que se están haciendo las cosas bien, como estábamos haciendo, por ejemplo, en Vox, y aunque luego la gente no se entere, y que hay otra manera distinta de hacer las cosas que pasa por la decencia, por la honradez y por el trabajo. Oye, y si viene alguien de la izquierda y dice algo sensato que es bueno para los españoles, pues por supuesto apoyarlo, ¿por qué no? Estará fuera de los partidos, ese que venga a decir las cosas sensatas, porque aquí no levanta la voz, vamos, ya le digo yo que no levanta la voz ni uno, Yo tengo la sensación, no la sensación, tengo la esperanza de que el pueblo no se someta, es decir, que vea el peligro que corre en este momento y el camino hacia donde nos están llevando, que es algo que es muy fácil de evaluar, si simplemente con escuchar lo que viene de países a los que esta gente nos ofrece como ejemplo, ¿no? Que se están comiendo los caballos de carreras, que están muertos de hambre, que están padeciendo la crisis, pero brutal, no se lo pueden ni imaginar. Lo de Venezuela es terrible, ¿no? Y que hoy hayamos descubierto, por ejemplo, que Venezuela también ha financiado el partido del señor Pepe Grillo en Italia, intentando pues lo que ha hecho en España, que yo creo que a nadie le cabe ni la menor duda de que eso ha sido así, y que nosotros no nos demos cuenta de eso me parece que va a ser difícil, porque este es un país del primer mundo, afortunadamente, porque yo creo que los ciudadanos se darán cuenta de que en este país se vive muy bien, se ha vivido muy bien, y que no podemos involucionar de esta manera, sobre todo viendo los ejemplos, ¿no? Efectivamente, bueno, de todas maneras, eso es lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que claro, por descubrir yo creo que es todavía mucho peor, pero de todas maneras es que esto ya incluye, diría yo que es internacional, es transnacional. Y realmente, por ejemplo, la Unión Europea se cree que no tiene ningún problema, por decirle algo, alguien en Helsinki o en Copenhague o me da igual, cualquier país del norte, que esto no les va a traer consecuencias a ellos. Es que están muy equivocados. Lo estamos viendo en Estados Unidos,
Claro, está muy equivocado, porque el modo, si se desestabiliza Grecia o Italia o España o Portugal, eso al final les va a acabar salpicando. Entonces, ya estamos hablando que nosotros podemos poner soluciones, pero yo, en mi opinión, la Unión Europea realmente, si cree en un modelo de democracia liberal con derechos individuales, etcétera, tendría que hacer frente a este tipo de problemas que va mucho más allá de unos desarrapados o de unos extremistas, ¿no? Esto es, como acaba usted de señalar, una confabulación de tipo internacional donde hay por detrás muchas ramificaciones que no solo hay que descubrir, es que hay que combatir. Claro, combatir. Entonces, no podemos mirar o ponernos las anteojeras y decir, uy, esto nunca va a llegar a Finlandia, ni va a llegar nunca a Dinamarca, ni va a llegar nunca a Estocolmo. Pero si lo han querido, por supuesto que sí. Si lo estamos teniendo ahora mismo, don Jaime. Si es que hemos visto esas manifestaciones en Madrid de última hora, por no decir otras, estas de última hora, donde aquí se ha dicho policía criminal. Es una cosa, cuando no hay policía más garantista que la de este país, que ha sido golpeada, insultada, que no se ha movido, que no, en fin, que yo creo que es terrible. Pero fíjese ese movimiento como va calando despacito, como el movimiento del feminismo, como otros muchos, racismo en España, yo no lo conozco. Yo lo que conozco en este país es la gente que evidentemente no está de acuerdo con los hechos delictivos y que los produce, independientemente de su color. Es que estamos ante un cambio cultural. Esto me recuerda a la época de Mao, en la nueva cultura de Mao, cuando habla de los 4 viejos, pues se refiere a la muerte de las viejas creencias, de la vieja cultura, las viejas ideologías, etcétera, los viejos usos. Y lo que están haciendo aquí es exactamente lo mismo. De hecho, Mao, en su revolución cultural, una de las herramientas fundamentales fue la de acabar con la familia. Incluso muchos hijos llegaron a denunciar a sus propios padres. Fíjese usted, esto en una cultura como es la China, ¿no? Donde la edad y la familia son tan importantes. ¿Por qué? Porque siempre parten de la misma premisa. Para construir un orden nuevo hay que destruir el orden antiguo. Y esto, bueno, pues hay partidos como Podemos lo ha hecho, todo esto relacionado con las leyes de género, el feminismo, el 8M, etcétera. Ha enfrentado a muchas familias, yo esto lo sé, ha enfrentado a muchos padres con hijos, hermanos con hermanas, porque precisamente se trata de acabar con las reglas tradicionales culturales establecidas para, una vez que lo han destruido, ahí sí intentar. Bueno, y esto de la policía pues va lo mismo, es decir, estamos en un país donde el que tiene un piso y se le meten en el piso unos ocupas, si intenta desalojarlo, el que va a la cárcel es el del piso, donde un hombre que está condenado por terrorismo es un hombre de paz y la policía es asesina, y entonces es un cambio cultural completamente consciente, planificado, y bueno, pues que estamos en pleno conflicto de resolución de eso, claro. Sí, pero estamos en pleno conflicto, no sé si de resolución, ojalá le oigan a usted y pongan remedio a esta situación, porque yo cada día, y además es difícil, yo hablaba con un oyente hace un ratito que me mandaba un mensaje sobre el derribo de las estatuas, ¿no? Que le decía, pero por el amor de Dios no podemos anular la historia, borrarla, quemarla, porque por esta misma regla de 3, si empezamos a tirar estatuas, mañana quemamos iglesias, y pasado, pues mezquitas, y yo qué sé, bueno, mezquita va a ser más difícil porque no están en la línea, pero por el amor de Dios, es que si no conocemos la historia y la queremos anular, la vamos a tener que revivir obligatoriamente, y en este país estamos reviviendo, por desgracia, de nuevo, un enfrentamiento social que no tiene ningún sentido ahora mismito. Pues eso es un poco lo que veníamos a hablar ahora. Esto que está usted contando es en la línea de lo mismo, que construir una historia, contar toda la contraria a base, además, como aquí lamentablemente pues la historia se inventa, lee menos, exacto, se inventa, y una vez que tú te has inventado una historia, dominas la mente de las personas. Si tú consigues convencer a la gente, pues que entonces evidentemente pues a lo mejor vemos caer a Colón en Barcelona. No, es que para puede ser que lo veamos, porque primero era catalán también. Sí, pero oiga, claro, bueno, ahora es que se han inventado un país pero es que se ha enviado un país que no ha existido nunca. Se lo han inventado y ya se lo cree todo el mundo. Y Cataluña no ha sido un país ni una nación nunca, y se lo han creído. Jamás, ni siquiera un reino, ni muy pequeño tanto. Pero ni bajonadas.
Ni vascongadas, Nada. hablaríamos del Reino de Navarra en todo caso, pero todo caso. Qué aberración, de verdad. Efectivamente. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Uno domina los medios de comunicación, domina las escuelas. Y la Ese es el problema. también, porque yo tengo a mis 3 hijos que son pequeños, bueno, ya van creciendo, y veo sus libros y yo realmente me echo las manos a la cabeza con los errores históricos, las manipulaciones, las falsedades y a veces, muchas veces, la falta de seriedad con que se tratan, porque son capaces de explicar la Reconquista en un párrafo, ¿eh? Vamos, pero sin ningún tipo de problema. Vamos, y se acabó. Bueno, pues si aquí se ha hecho una ley de memoria histórica, que ya el nombre de por sí es que tiene guasa, ¿eh? Una ley de memoria histórica que nadie ha derogado, que ahí sigue. Eso fue un gran error. Sí, realmente lo digo, fue un gran error del Partido Popular. Pero bueno, ya intentaremos corregirlo nosotros cuando lleguemos a gobernar. Pues, don Jaime, ánimo que falta nos va a hacer que por lo menos se defienda la moral, la ética y los valores de un país como el nuestro, que al fin y al cabo es un país que ha sido la primera potencia del mundo, una de las más grandes, y que ahora nos quieren derribar poco a poco. Pues vamos a seguir ahí, vamos a lucharlo, pero también contamos con gente como usted, con la gente que nos escucha, porque somos más de los que nos creemos, ¿eh? No nos pueden asustar. Sin duda. Tenemos que intentarlo. Gracias, don Jaime de Berenguer, diputado. Muy buenos días. Pues ha sido un placer. Igualmente, gracias.